Soy los números naturales y puedo contar. Pero no puedes contar los negativos. No te preocupes. Supera tu limitación dialéctica y tenemos Los números enteros. Soy los números enteros y puedo contar. Pero no puedes contar fracciones. No te preocupes. Supera tu limitación dialéctica y tenemos Los números racionales. Somos los números racionales y podemos contar. Ese es el primer principio de la ciencia del logos, la dialéctica. Como tal, es un principio de identidad que se ve confrontado con su diferencia. Hegel no tenía claro este concepto de la diferencia que se logra realmente con la ontología de Heidegger. Pero si nosotros pensamos en qué es lo que realmente es el núcleo de la contradicción, yo entiendo que el núcleo de la contradicción está en la tensión entre identidad y diferencia. Y entonces lo que está pasando es que el principio de identidad va a contraponerse a algo que ya no se identifica con él mismo. No es tan fácil entender la contradicción como simplemente una contraposición o como alguien que está haciendo una antítesis a una tesis, ¿no? Yo creo que es algo más profundo en el cual la identidad encuentra su límite, y al encontrar su límite, como en este ejemplo de los números naturales, números enteros y números racionales, tiene que ir a una superación de ese límite, tiene que ir a una superación y tratar de otra vez encontrarse ordenando la diferencia, y se logra una nueva identidad. Muy importante comprender que en la dialéctica el principio de identidad sí opera. No es un principio de identidad que no opera, al contrario, es porque opera el principio de identidad que hay esta contradicción donde la identidad se desestabiliza y quiere volver a estabilizarse, superando la diferencia y otra vez integrándola en una identidad, entre comillas, mayor, que va integrando cada vez más diferencia, es decir, produciendo y produciendo cada vez más orden. Eso es lo que comprendemos como el primer principio dialéctico, como tal funciona en la conciencia, en la autoconciencia y en el espíritu. La conciencia está proyectada hacia algo, luego la conciencia se proyecta hacia sí misma, y ahí tiene noción de la contradicción, la tensión entre identidad y diferencia, y luego se supera. Un en sí, un para sí y un en sí para sí, produciendo la síntesis, lo que llamaríamos la síntesis dialéctica. Eso no es más que el proceso del espíritu. Diríamos que en todo hay dialéctica, claro, se podría decir eso, pero realmente la dialéctica está dada en ese proceso de conciencia. Es decir, la materialidad no es consciente de su propia contradicción y por lo tanto no está superándola, ¿no? Es el logos el que se está superando en ella y es el logos el que toma conciencia de sí mismo en la conciencia humana. ¿Está claro el primer principio dialéctico? ¿Qué sigue? No, pero está claro. Bueno, ¿qué sigue? Vamos con el otro principio, el principio adialéctico. ¿Recuerdas? ¿Qué haces? Y tú dices, quiero pensar la nada más allá de la nada. Pero siempre aparece el ser. ¿Listo? Voy yo. Primero. ¿Qué haces? Trato de pensar el ser, sin ninguna cualidad, sin ninguna propiedad, sin ninguna esencia. La nada. ¿Qué haces? Trato de pensar más allá de la nada, pero siempre aparece el ser.
dejaste de pensar y ahora estás existiendo. Y está existiendo auténticamente, conscientemente de su acción. Es decir, está existiendo, ya te hasta lejos, está existiendo desde el ser mismo. Lo que ha hecho es no dejar de pensar en un sentido de apagar la conciencia, sino más bien que el cuerpo sea consciente de sí mismo. Es toda la tradición oriental. Diríamos que lo que ha logrado es un wu wei, una no acción. Es decir, hace la acción, pero se supone que esa acción ya no está hecha desde una intención de la razón imponiéndose al cuerpo, sino que el propio cuerpo fluye. O por lo menos eso es lo que queremos expresar. Ese es el segundo principio. Así como hay una dialéctica, un paso del ser al no ser para ser, un paso de la conciencia, la autoconciencia al espíritu, hay una adialéctica que es más bien un paso de la nada al ser para no ser. Es decir, un redimir. Si acá hay un devenir, acá hay un redimir, un volverse a la nada. Y en ese volverse a la nada te liberas. O sea, hay que entender esto, ¿no? El primer concepto de nada, claramente, es un concepto que deconstruye el propio concepto y toda noción. Deconstruimos toda noción. ¿Qué es lo que queda? Si hay un ser sin ningún tipo de propiedad, queda la nada. Es lo que pensaba Hegel al empezar la ciencia de la lógica. Pero Hegel se queda ahí y luego viene el devenir. En cambio, si nosotros vamos al redimir, no me quedo en la nada, sino que quiero ir más allá de la nada, como lo quisiera ir la escuela de Kioto, como lo quisiera ir la filosofía Advaita. Y lo que hacen es que siempre vuelven al ser, siempre vuelven al ser, siempre vuelven entendiendo el ser como una entidad. Vuelven a la entidad y de lo que se trata es de ir más allá de esa entidad. ¿Cómo se logra? Con la propia acción. El propio karma marga. ¿Entiendes? El hecho de no generar karma con la acción, porque la acción no está llevada por un objetivo o por un algoritmo o por una determinación o por un deseo del otro, sino que la acción está llevada como experiencia pura. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay algo ahí? No. Ya. Entonces, vamos con lo tercero. Vamos con identidad y diferencia. Principio de identidad, principio de diferencia. Un perro es un perro, sí, pero un perro diferente. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, amor? Vamos. Desde acá. Si lo ves como una entidad abstracta, si experimentas su vivencia, vamos. 1, 2 y 3, claro. Principio de identidad. A es igual a A. Principio de diferencia. A no es A. Un perro es un perro. Sí, si lo ves como una entidad abstracta. Pero si experimentas su vivencia, es diferente. Sigue siendo un perro. Pero un perro diferente. La identidad Y la diferencia son complementarias. Esto marca todo el camino de la dialéctica complementaria, que a la vez es una dialéctica. Marca una diferencia brutal, ¿no? Porque si en la lógica lo que tenemos es el principio de A es igual a, en la dialéctica ya hay una diferencia y A es no A para volver a ser A. Es decir, para reconstruir otra vez el principio de identidad. Mientras que en la adialéctica A no es A, hay un principio de diferencia que nos lleva a la nada y luego que esto va otra vez al ser para tratar de agarrar la identidad, pero otra vez
se deconstruye totalmente la identidad para entrar a la nada misma. Y lo que logramos es que hay un principio de diferencia y un principio de identidad, y la idea es que se complementen. Y de hecho son complementarios. Todo el conflicto de idealista, materialista, se resuelve en este principio ontológico de identidad y diferencia, en este principio de complementariedad de la identidad y diferencia. Ahí vamos a ver muchos ejemplos para ver cómo se resuelven todos los conflictos desde esta base ontológica. Así podemos superar la quebratura epistémica, podemos superar el conflicto ético, podemos superar los conflictos políticos, los conflictos psicológicos, podemos superar conflictos culturales, conflictos teológicos, desde la integración de la complementariedad, de la identidad y la diferencia. Este principio de complementariedad es el que ha regido la cultura andina. Nuestra cultura andina es una cultura de complementariedad y de identidad y diferencia. La cultura occidental es una cultura de la identidad. Y la cultura oriental es una cultura de la diferencia. Nosotros no somos ni de la identidad ni la diferencia, sino su complementariedad. Y ahí está nuestra fuerza ontológica espiritual que nadie puede superar, porque es tan importante. Vamos con el cuarto, que es un poco el que te cuesta un poquito más. Diferencia, vivencia, retransferencia. Vamos. ¿Listo? Vámonos allá al fondo. No, allá al fondo, allá al fondo. Sí. No, acá al fondo nada más. No, aquí. No. Acá. Vamos. Idea, identidad, transferencia. Diferencia, vivencia, retransferencia. Creación. Identidad, idea. Vivencia contra transferencia. Identidad, idea. Vivencia contra transferencia. Identidad, idea. Idea. Otra identidad. Contra transferencia. Herida. Mediación de la herida. Imperio. Ahí vamos. Cuidado, cuidado. Estamos haciendo las secuencias que nos llevan como adentro y nos pierden de alguna manera dentro del umbral. Y las secuencias que permiten cierta luz fuera del umbral. Más o menos esa es la idea. Y entonces lo que tenemos acá es la herida ontológica. Nosotros en la formulación de la matemática transferencial siempre es 1 contra 1, produce 0, 0, 0, un espacio entre 0, 0, una ruptura ontológica. El ser como tal no tiene ningún tipo de ruptura, pero en el hombre la relación se rompe a un nivel ontológico. Y cuando se rompe la relación, luego, claro, viene el algoritmo y viene la mecanización, porque ya no hay un vínculo. Diríamos, se rompe la hayo, el alma colectiva, la relación ontológica. Y se rompe justamente porque alguien se niega a retransferir la idea y se pone como identidad. O también puede pasar que hay dos diferencias y nadie se atreve a dar la idea, la transferencia. Es casi como el conflicto cabeza-cuerpo, ¿no? Permanentemente. Dos cabezas no pueden coexistir. Alguien tiene que ser cuerpo y alguien cabeza. Igual, dos cuerpos no pueden coexistir porque se necesita una cabeza permanentemente. Entonces lo que se necesita es cabeza-cuerpo para hacer una creación. Y si no, hay problemas. Todas las tensiones y los sistemas se pueden ver como una tensión entre cabeza y
y cuerpo, ¿no? Entre identidad y diferencia. Y eso es la estructura de todos los sistemas, identidad y diferencia. Pero cuando la diferencia deja de ser diferencia y se pone como identidad, hay un problema. O cuando se invierten los papeles, y al invertir los papeles como ahora, el que hacía identidad no quiere ser diferencia, hay un problema. Y cuando surge la herida, lo que surge es un imperar manipulando la herida. Es decir, una vez rota la relación, se rearma desde el poder, desde la imposición. Y ahí vienen todos los problemas, y es esa la estructura del mundo. La estructura del mundo es una estructura imperial, en la cual se está manipulando la herida y se la está mediando a conveniencia. De hecho, si nosotros vemos la estructura del Perú es muy claro, y si vemos ahora con Trump, la estructura del mundo es muy claro. Siempre es la mediación de la herida. Por eso, no hay mejor manera de superar al mundo que sanando la herida. Es muy distinto a lo que pensaba Hegel con una superación permanente de la autoconciencia. Es muy distinto a lo que pensaba Marx en una lucha permanente de contrarios y en una lucha de clases. Es muy distinto a lo que pensaba Heidegger tratando de encontrar el ser en una existencia auténtica, en el Dasein, en esta angustia existencial. Es muy distinto, porque lo que estamos planteando es que hay una herida, y que si se supera la herida en una cibernética de tercer orden, lo que tenemos es por fin la vuelta de la Hayu, la vuelta del campo ontológico, que es la posibilidad de mediación. Y si sigues así, me sigues moviendo la cámara, mi amor. No se está moviendo. Ya, vamos. Hay un problema, ¿viste? Mi hijo está acá, pero no está acá porque se vincule sensible y espiritualmente, sino porque... No se está moviendo. ¿Viste? Sino hay una tensión, ahí viene la herida. Vamos con el quinto, herida, la mediación de la herida, el quinto principio. Mediación de la herida, libertad, acá afuera, sí. Acá sí podemos ir acá. Herida. Símbolo. Herida. Metáfora. Herida. Concepto. Herida. Fórmula. Herida. Vivencia. Logo. Mediación de la herida. Libertad. Y entonces están ahí los 5 principios. ¿Cuál es el primer principio? Los 5 principios de la ciencia de logos, de los cuales se deducen todos los axiomas, todos los teoremas y todas las operaciones. ¿Cuáles son los 5 principios? Primer principio, dialéctico, como la gente me quiere ver. Superación de la contradicción, superación de la tensión, identidad y diferencia. Segundo principio, adialéctico, redención, vuelta a la nada. Tercer principio, complementariedad de la identidad y la diferencia. Cuarto principio, herida ontológica. Y quinto principio, mediación de la herida ontológica. Y el que media es el logos. Para esto hay un principio cero, que es la noción de la preexistencia del logos, que al final es una noción de fe. Pasada ya hemos visto en el Evangelio según San Juan, donde se dice que en el principio era el verbo, en el principio era el logos. Y entonces, bajo esa noción, es que nosotros entendemos al logos como una respiración ontológica en la cual hay una retransferencia, misterio dármico, una transferencia, misterio pascual, y un entre la retransferencia, la inhalación ontológica, y la transferencia, la exhalación ontológica. Veamos lo de la piedra, para entender el misterio dármico. Veamos la secuencia de la piedra. La poesía está callada. La piedra no quiere traicionar la existencia. ¿Entiendes?
Y luego veo al Cordero de debajo del agua. Es un mar de sangre hecho vino. ¿Recuerdas? No quiere traicionar la existencia. Hagámoslo acá. Vamos. La poesía está callada. La piedra no quiere traicionar la palabra. No quiere traicionar la existencia, es una traición ontológica. No es que no quiera traicionar, al contrario, no quiere articular palabra porque no quiere traicionar ontológicamente, o sea, no quiere traicionar el ser, La palabra. la existencia. Vamos. Otra vez, voy yo. 3, 2, 1. La poesía está callada. La piedra no quiere traicionar la existencia. Brahma, lo que crece. Ve un cordero desde abajo del agua. El mar es un mar de sangre hecho vino. Ese es el misterio dármico, ¿no? Este es el comienzo de la poesía de Martín Adán, Piedra Absoluta. Y entonces, si pudieras escuchar la piedra habla, el poeta puede escuchar la piedra, a tal punto que lo que hace es traducirla en palabras. Pero al traducirla en palabras, la poesía se convierte en la piedra absoluta que puede de alguna manera traducir, pero al traducir traiciona. Es decir, la poesía y la palabra siempre traicionan. Y entonces el poeta Martín Adán no quiere traicionar. ¿Pero qué no quiere traicionar? No quiere traicionar el ser. Esto es algo muy importante porque la gran mayoría no entiende epistémicamente la poesía y asume que la poesía no tiene ninguna verdad y que simplemente es un artificio estético para llamar la atención, entretener o fascinar en algún momento. Y de hecho es todo eso, pero también tiene una verdad. Y es una verdad ontológica más profunda que la filosofía, que la ciencia. Porque el poeta es como un papel, o más bien como un celuloide súper sensible que registra a una profundidad que ni el filósofo ni el científico puede registrar. Antes que el poeta, el místico, ¿no? Aquel ser espiritual que puede registrar realmente, como el poeta ahora, a Brahma, ¿no? Aquello que crece, esa primera vibración y no quiere traicionarla. Eso es el misterio dármico. El misterio dármico va a regresar al Om y al principio del Om, que es el silencio. Y a partir de ahí se ve todo. Es que se ve todo el universo. Y se puede ver al Cordero de debajo del agua, bebiendo el mar de sangre y convirtiéndolo en vino. Es una imagen que Martín Adán redevela en su poesía. Y esa es la posibilidad de una inhalación ontológica, una acumulación sensible tal que puedes realmente escuchar la piedra. ¿Has escuchado alguna vez la piedra? Sí. No, ¿viste? Claro, nosotros diríamos, esa es la imaginación y el vuelo del poeta No. que se hace. O es una analogía al discurso cultural que ya asumía y luego lo pone en la piedra y demás. Sí, podemos creer eso. O podemos comprender que realmente Martín Adán escuchó a la piedra absoluta. Que su sensibilidad era tan grande que podía acumular sensiblemente y saber lo que decían las piedras, escuchar esa profundidad de la vibración
que aún no se articula ni en forma, ni mucho menos en conciencia, palabra. Eso es el misterio dármico. Si nosotros no logramos esa inhalación ontológica, no hay posibilidad de hacer ciencia de logos. Por eso con mis hijos tantas veces hemos meditado y meditado, para que se haga el silencio y realmente se puede escuchar el silencio en la mente y se puede escuchar ontológicamente todo lo que hay. Vamos con el segundo, el misterio pascual. ¿Entiendes? El nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y tú dices, yo soy el que soy, no es un concepto, es un llamado, es un koan que nos libera de todo pensamiento y permite que el ser acontezca. ¿Lo tienes, amor? Vamos ahí. No me preguntes, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. La esencia coincide con la existencia. Yo soy el que soy no es un concepto, es un koan, es un llamado que nos libera de toda idea, de todo pensamiento y nos permite ser. $3.16. Yo soy el que soy. Es un llamado de amor para que el ser acontezca en nosotros hasta que nuestra esencia coincida con nuestra existencia. Oé, oé, el nombre de Dios. Y ahí está toda la cuestión. ¿Entiendes? Ratzinger escribe un libro donde da cuenta, Ratzinger es el Papa Benedicto XVI, donde da cuenta de la pelea más importante teológica, la pelea entre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe, de la revelación. Egelson escribe un poema muy bonito sobre Pablo y Pedro. Y en ese poema Pablo es un carnicero y Pedro es el cordero que mira desde el ojo de Dios y que es el que está siendo asesinado. Ahí Pablo repite este rito de asesinamiento permanentemente mientras Pedro lo mira. ¿Por qué lo mira Pedro? Porque Pedro lo mira desde la conciencia del Dios de los filósofos. Entendamos, el Dios de los filósofos marca una primera estructura metafísica de la A es igual a A, la identidad pura, donde se elimina toda diferencia. Esa es la base del primer orden. Lo metafísico, claro, es que el ser mismo, el supraente, la respuesta ontoteológica es Dios. Es Dios. ¿Y qué es Dios? Es ese ser que coincide con la existencia, porque es existencia pura. ¿Me entiendes? Y esa es la respuesta de Santo Tomás. Y por lo mismo está realizado completo, sin proceso, sin mediación, está totalmente íntegro. ¿Cuál es el problema? Que ese ser metafísico no se lo encuentra en ningún lado. Si tú ves, yo te digo, esta flor, la idea de flor, su esencia de flor, coincide con su existencia. Esta flor coincide con su existencia. Sí. Por ahora, porque luego la flor se va a marchitar y su existencia se va a ir. ¿Pero existió? Claro, pero coincide quizás por algún momento. Y eso, que no es una flor ideal, no tiene esto, o sea, que todo no coincide nunca, realmente. Pero tú puedes decir, no, mira, casi está casi completa, la idea está casi realizada totalmente, casi siempre. Y luego que llega un culmine, va a decaer, como todo. Va a entrar en entropía, como todo. Y entonces no va a haber esa coincidencia. Y de hecho, la propia idea de flor no es una idea que me hable de la existencia. En cambio, la propia idea del yo soy el que soy, lo que me está diciendo es que Él es
en todo momento. Es decir, que no es flor, que no es árbol, que no tiene partes que lo compongan, sino que es simplemente existencia. Es decir, que esto tendría que llegar a un nivel de simplemente existencia y dejar de ser flor. Y no hay nada así en el mundo. Y por lo mismo, para el segundo orden, cuando ya viene la revolución científica, la filosofía moderna, no hay esa entidad. No existe esa entidad. Y aunque yo me lo imagine desde el argumento ontológico como la entidad es una imaginación, un pensamiento que no hace que esto exista en la realidad. Para esto vendrá Hegel y nos dirá que sí puede existir en la realidad, en tanto vayamos superando esa existencia hasta volverla existencia absoluta. Y para Hegel, el burgués de alguna manera lo consigue al tener una mediación de derechos y conquistar la libertad. Y entonces, de alguna manera, se está develando a Dios en la tierra. Luego vendrán Nietzsche, Marx, Freud a cuestionar la razón y a cuestionar ese absoluto, y veremos que no, el hombre no ha logrado ese absoluto, lo cual no quiere decir que el hombre no lo pueda lograr. De hecho, la promesa bíblica es que el hombre resucite al final de los tiempos y logre esa imagen de superación total, ese absoluto que ya no es superable, porque ya no tiene ninguna limitación, es realmente absoluto. Y entonces, toda la historia del espíritu es la historia por alcanzar ese absoluto, que de alguna manera se alcanza por fe en Dios, pero que se revela al final de los tiempos. Y ahí tenemos el segundo orden. Pero aún en ese segundo orden, yo soy el que soy, es una entidad, un principio de identidad, una idea que es la idea de la esencia coincidiendo con la existencia. Mira la diferencia metafísica. La idea coincide con la existencia metafísicamente, pero no hay movimiento. La idea dialéctica, la idea coincide con la existencia en un proceso de devenir. Pero es la misma metafísica, solamente que ahora la diferencia media, para que la idea, la identidad se encuentre con una diferencia absoluta y coincida con ella, y otra vez pueda haber un principio de identidad, un verdadero principio de identidad que fundamente todo principio de identidad porque es insuperable. Eso es la dialéctica. Pero cuando Teresa en la secuencia habla de que yo soy el que soy, es un koan, lo está pensando como aquello que rompe toda concepción, porque lo que está diciendo es yo soy el que existo, o yo existo el que existo. Ni siquiera es una tautología, es como el que existe, cómo es el que existe. Eso es un rompimiento, porque no lo puedes entender. Es un llamado a entrar al misterio de la existencia. Y entonces, ¿quién tiene razón? Esta cuestión de retransferencia ontológica, koánica, dármica, donde yo soy el que soy, es un koán que te abre a la experiencia de la existencia, o esta cuestión metafísica, conceptual, de coincidencia de la esencia y la existencia. La respuesta es clara. Si nosotros complementamos identidad y diferencia, se supera ese problema, y lo que tenemos es que es un llamado de amor. 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y entonces lo que tenemos es que es un llamado de amor para que nos abramos al misterio de la existencia y en ese misterio nos vayamos superando hasta alcanzar la existencia absoluta. No en una construcción de poder, sino en el propio llamado de amor, es decir, en la persona de Cristo. Ese es el nombre de Dios. Y ahí el problema ontoteológico es superado. Problema ontoteológico que es la base del partimiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Porque la Iglesia Evangélica sigue a Pablo y la Iglesia Católica sigue a Pedro. Ahora, en el poema de Eilson, lo que se ve es que Pedro, del primer orden, pasa a Pablo, que se ha quedado con la fe, con el llamado, con la experiencia, pero sin razón. Y al no tener la razón, no intenta superar su existencia y volverla simple, absoluta,
sino que más bien queda atrapado en el poder y ahora en el poder algorítmico. Lo que dijo el Papa ahora, criticando la guerra en Irán, es muy importante porque eso es justamente lo que le toca a la Iglesia Católica, entrar a mediar a esta iglesia algorítmica. Si el principio metafísico nos llevaba a una edad media, el principio dialéctico nos hablaba de una modernidad en progreso que termina en la lucha de la Guerra Fría, el principio de la diferencia nos deja en una edad media inversa, irracional, mediada por el algoritmo. Ante eso, ¿qué hacer? La razón tiene que entrar a mediar a la fe y otra vez volverla a la fe a esta simplicidad, volverla a la nada y luego volverla a la imagen absoluta del Espíritu. De eso se trata lo pascual. Ahora vamos a entrar en el tercer misterio, que es lo más importante para nosotros, que es la herida, que es el misterio trino, el misterio del entre, el ajayu, la recomposición del campo ontológico. Para eso sí, vamos a entrar por aquí, porque esta secuencia está en la herida misma. Vamos con la hipoexistencia. ¿Entiendes? Estoy viendo superficie de inscripción. Han grabado en mí. No. Han grabado en mí lo que. No logramos. Eso fue todo lo que dijo. Vamos. ¿Ya? Soy una superficie de inscripción. Han grabado en mi inconsciente lo que se les ha dado la gana. Hipoextinción. Escucha más allá del algoritmo. Escucha más allá de la cultura. Escucha más allá de la herida familiar. Siento la naturaleza. Escucha más allá de la lluvia. Mira el abismo de la existencia. Gozo absoluto. A eso le llaman Dios. Aquí se ha tratado de ir. Aquí se ha tratado de ir desde la herida a una hipoextinción, otra vez a una retransferencia, a una inhalación ontológica, pero es desde la herida, desde el ajayu. El campo ontológico está inscrito porque todo el mundo ha inscrito su código en el inconsciente y no nos hemos dado cuenta. De pronto ella se da cuenta y lo que hay que hacer es hipoextinguir el código, lo cual no es borrarlo, sino dejar de escucharlo, dejar que esta determinación formule nuestra existencia. Entonces vas más hondo al gozo absoluto. Lacan no entendería lo que es el gozo absoluto porque su estructura es una estructura de significantes. Nosotros estamos hipoextinguiendo tanto el significante como el significado. El gozo absoluto no es un goce, no es una cuestión que se repite en dolor y placer, es una paz, una alegría que está permanente, hagas lo que hagas. Vamos con el otro. María del Carpio comentó: ¿cuánto conocimientos tiene este señor? Debería ser un profesor, es muy bueno. ¿Debería? O sea, que no soy un profesor. Claro, cuando te refieres a debería ser un profesor, es que debería estar en algún tipo de institución enseñando. Ahí me han expulsado de todo lado. Soy expulsado de la escuela, de mi colegio primero, el Colegio Internacional aquí en Arequipa, de la Escuela de Teatro y de la Facultad de Teología. Justamente porque pensar es lo realmente subversivo. Y eso es lo que la institución no acepta. Por lo tanto, lo que me toca es enseñar desde acá, o cuando voy a Lima, en la Plaza San Martín, o este martes que voy a estar en la Plaza 15 de agosto, desde las 5 de la tarde, con la minería ontológica, que espero que Julio pueda ir. Voy a estar ahí todos los martes, posiblemente, si es que va gente, si no, no puedo hacerlo. Vamos, entonces, Padre, he pecado.
No puedo alcanzar la autoconciencia, siempre transfiero mi conciencia. Padre, he pecado. Confiesa, hija. No puedo alcanzar la autoconciencia. Siempre transfiero mi conciencia en usted y no puedo transformar mi conducta. No has pecado. Es el poder pastoral. Es la iglesia quien peca. Ahí otra vez estamos en la herida. Si prestan atención, lo que sucede es que el primer orden, que está representado por la Iglesia Católica, no permite la autoconciencia. Así como el segundo orden no realmente supera la autoconciencia porque la herida no deja de reproducirse y ni siquiera se le encara, en el primer orden ni siquiera se pasa a la autoconciencia para ver la herida y poder transformar la conducta. Esa es la crítica fundamental a la Iglesia Católica, que si bien logra la conciencia de Dios a un punto místico, es increíble, ahí tenemos a San Francisco, no logra la autoconciencia del propio sujeto transformando la conducta. El amigo Edson diría, pero es que justamente se trata de no lograr esa autoconciencia, porque eso sería afirmarse en la subjetividad, cuando de lo que se trata es afirmarse en Dios. Pero, cuidado, porque lo que se trata es de una relación de amor del sujeto con Dios, de la persona humana con la persona divina. Y para eso, la persona humana tiene que lograr la autoconciencia. Ahí estamos en la herida. Hemos visto el misterio dármico, hemos visto el misterio pascual, ahora estamos viendo la herida, el misterio trino, el ajayo herido, el campo ontológico herido. Vamos con lo otro, ¿por qué el hombre dejó de pensar? La pregunta, ¿lo tienes? Ya, voy. La inteligencia artificial no es inteligente, es una simulación de la inteligencia humana. Sí, pero la pregunta correcta sería, ¿por qué el hombre dejó de pensar y se dedicó a simular? No tuvo valor para encarar la herida que él ha causado. Renunció a transformar el mundo. Esa es la base del mundo que vivimos. Más allá de criticar a la inteligencia artificial, que es criticable, porque va a reproducir la herida, no es la causante de la herida. La herida está causante porque el hombre ha renunciado a conmoverse por ella y a tratar de sanarla y de superarla. Para mí ese es el verdadero problema que nos lleva a hacer todo un sistema, que no es solo la inteligencia artificial, sino es todo el sistema del capitalismo simulado, que es lo que yo llamo dataísmo, que en este momento controla todo. Y no hay verdad, el chocolate no es chocolate, la democracia no es democracia, el padre no es padre, nadie es. Todos simulan ser. Ese es el problema terrible. Y desde eso no hay posibilidad ni de encuentro interno, ni de cambio externo. ¿Entiendes? Vamos con la contradicción del capitalismo. ¿Entiendes? Garantizo derechos humanos, empodero el capitalismo depredador. Garantizo derechos humanos, empodero el capitalismo depredador. Garantizo derechos humanos, empodero el capitalismo depredador. ¡Decídete! ¿No te gusta? No. Vete con los fascistas. El poder para los más fuertes. Pero no son fuertes, son puro ego. ¿Dónde me voy? Con los anarquistas. Ácratas sin jerarquía. Pero no tienen humildad, no saben obedecer. Entonces vete con los comunistas. De cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. ¿Y quién establece el criterio de capacidad y necesidad? La dictadura. La democracia es una pendejada. ¿Me eliges? ¿Me eliges? Jamás.
Acá viene la cuestión de los sistemas en el campo ontológico, ¿no? En el segundo orden. Todos los sistemas son imperfectos y aparentemente la democracia es lo más perfecto que pueda haber o lo menos imperfecto que pueda haber. Y no es del todo cierto, porque en este momento la contradicción entre garantizar derechos humanos o empoderar el capitalismo depredador ha sido superada y han decidido empoderar el capitalismo depredador, es lo que ha decidido Donald Trump. Lo han seguido de alguna u otra manera con su resistencia hacia Europa. Y entonces el segundo orden colapsa, el algoritmo media, y lo que tenemos es más bien a un Estado que trata de empoderar un capitalismo depredador para que destruye, gane mercados y claro, y de pronto hasta vaya luego a conquistar el universo, pero depredando, ya no cuidando al ser humano. Es un capitalismo transhumano. Ese es el campo ontológico que tenemos y con eso tendremos que ir luchando, ¿no? Vamos. Este no lo vas a recordar muy bien. La política es la manipulación ontológica de la herida por medio del lenguaje. No lo voy a Y tú me dices, ¿cómo? ¿Entiendes? Y yo te digo, fantasma, terrorismo. Digo, no ves que se escriba, piensa. Y tú dices, no hay terrorismo, hay terror generalizado, hecho por el poder. Y luego dices tú, fantasma, pacto mafioso. Vamos, ya terminamos. Vamos. Va. La política es la manipulación de la herida ontológica por medio del lenguaje. ¿Cómo? Crea fantasmas, mira. Terrorismo. No dejas que se escriba en tu inconsciente. Vamos, piensa. No existe terrorismo. Es la forma de manipular del poder. Nos genera miedo. A ver, tú lanza un fantasma. Fantasmas. Pacto mafioso. No hay pacto mafioso, hay una red de convergencias que quieren capturar el poder. Se puede superar si dejamos de ansiar el poder. Hipoextinción. Esta cuestión de que la política no es solamente una estructura de la conciencia, sino una inscripción en el inconsciente, para dominar el campo ontológico es muy importante. De pronto no puedo profundizar la idea. Vamos con la otra secuencia. Educación. ¿Qué es lo que dicen los candidatos? Ahora vamos entrando ya a nuestra realidad terrible. ¿Entiendes? Y tú se lo haces. ¿Quién levanta la mano? Vamos. Bienvenidos al debate del Jurado Nacional de Elecciones. Candidatos. Queremos saber qué proponen en educación. Hemos tenido antes una educación memorística de conocimientos donde los alumnos salían como productos industriales, todos similares, y no sirvió de mucho. Luego hemos tenido una educación por competencias basada en Piaget, donde se va a la operación concreta y luego a la operación abstracta. Operaciones que ahora la inteligencia artificial puede hacer a mayor velocidad. ¿Qué proponen ustedes? China está proponiendo educación cibernética. ¿Cuál es su propuesta educativa para el siglo XXI? Candidatos, dentro de su plan de gobierno, ¿qué propuestas tienen en materia de educación? Ese es el vacío total. Y sin educación no hay la reconstrucción del campo, no hay nada. Entonces, al final somos un territorio de saqueo con una población para mano de obra barata. Porque sin este proceso de autoconciencia, de sanación de la herida, de integración, no hay la posibilidad de
decidir como colectivo y de resistir a decisiones que nos quieran imponer y de desarrollar las decisiones que hemos decidido. Y vamos con este último. A ver, la educación se puede sintetizar en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el ser? Y la respuesta es ontológica. Porque el ser es existencia auténtica. Yo no sé qué es el ser, pero puedo entrar a la experiencia de la existencia. Es una respuesta para toda la vida. ¿Y la segunda? ¿Cuál es? ¿Para ser? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la segunda respuesta es la respuesta de la autoconciencia, que solo se responde en el proyecto de superación constante, en esta lucha de una autoconciencia con otra, dialéctica muy esclavo, superando y superando y superando. Pero esta lucha pasa por la mediación de la herida para poder superar e integrar al otro. Ya no para superarlo en un sentido de dominarlo, sino para superarlo e integrarlo y hacer juntos el ajayo. Y la tercera pregunta. No sé. ¿Nos amamos? Ah. Esa es la pregunta del ajayo. Y solo se responde si traspasamos la herida. Si mi herida es tu herida y tu herida es mi herida, logramos una comunión y logramos superarlas. Esas son las 3 preguntas que resumen todo el proceso educativo. Esas son 3 preguntas infernales para toda la vida. Parecen muy sencillas, pero son súper complicadas y complejas. Porque realmente a veces no sabemos si nos amamos, realmente no nos conocemos y nos vamos conociendo toda la vida, y realmente el ser va aconteciendo si nos abrimos. Si no nos abrimos, el ser no acontece y creemos que somos, y al final estamos determinados por el mundo. Y terminemos ya la transmisión con las últimas. Alcanzando este espíritu infernal, podemos ir al Espíritu Santo. No, podemos ir al Espíritu Santo e ir a Chaupiquipu, espíritu de corrupción. Sígueme, espíritu de verdad. ¿Lo tienes? ¿Tú o yo? Tú. Yo Chaupiquipu y tú eres. Porque ellos son los enemigos. Ellos quieren que nosotros dos nos peleemos. Te propongo que seamos amigos. Chaupiquipu, espíritu de corrupción. Atada. Koshigame, espíritu de verdad. Porky, no seas mentiroso, no seas ociosa. Congreso, no sean ladrones. Yo soy Pedro. Chaupiquipu, atado, espíritu de traición. Koshikene, desatado, espíritu de fidelidad. Yo